Buenas tardes, ingeniero. Somos el grupo 1 del curso de Caminos de la sección 2057. Para esta oportunidad vamos a hablar sobre nuestro proyecto. Los integrantes son Henry Gramonte, Jeremy García, Joy Mondragón, mi persona John Requifo y Manuel Torres. Aquí vamos a ver sobre los temas que van a tener cada uno de los integrantes. Buenas tardes, profesor y alumnos en general. Consideraremos una IMEA proyectado de 720 vehículos por día, carretera de segunda clase tipo 3, terreno accidentado, ya que la pendiente transversal es 52.6%. Ahora, en nuestra carretera está en bajos recursos, entonces por esa razón elegimos la velocidad de diseño de 50 km por hora. Ahora, en nuestra velocidad de 50, nuestro radio mínimo va a ser de 70. Ahora, la tangente de inicio, la longitud va a ser de 65.62. En este caso cumple porque la L máximo es 835. Ahora, la espiral de entrada va a ser 30 y el radio va a ser 130. La espiral de salida va a ser 30 y ahora la tangente 1,2 es tipo O, en este caso es la longitud de 146.9, cumple porque está entre 139 y 835. Ahora la espiral de entrada va a ser de 35, radio 140, espiral de salida 35. Ahora, la tangente de 2 a 3 es un tipo S, en la longitud va a ser de 221.9 y está entre 69 y 835, cumple. Ahora, la espiral de entrada va a ser de 40, el radio va a ser de 110 y la espiral de salida va a ser de 40. La tangente final, su longitud va a ser 143. Cumple porque el máximo va a ser 835. Ahora, en la curva 1 nuestro radio va a ser 130 y nuestro peralte necesario va a ser 9.5%. En la curva 2 va a ser radio 140 y el peralte necesario 8.2%. En la curva 3 va a ser radio 110 y nuestro peralte necesario va a ser 10.7%. Ahora, el L mínimo va a ser de 30 y el máximo para todos 45. Es una velocidad de diseño de 50, bidireccional va a ser 2, el ómnibus de dos ejes B2 va a ser la longitud 10.55, la curva 1 en radio va a ser 130, el sobreancho 1.30 y el óptimo 1.30. En la curva 2 el radio va a ser 140, el sobreancho 1.22 y el óptimo 1.30. En la curva 3 va a ser 110, el sobreancho va a ser 1.49 y el óptimo va a ser 1.50. Ahora, este es el diagrama de Peraltes. Gracias. Buenas tardes, soy el alumno Guillermo Mondragón. Les hablaré sobre el diseño de su rasante y rasante de acuerdo a la normativa. Para la pendiente máxima y mínima tenemos que guiarnos de la tabla 303.01, la encontramos en el manual de diseño geométrico de carreteras. Primero tenemos lo que es la demanda con 720 vehículos por día. Tenemos una carretera de segunda clase, el tipo de orografía ya lo dijeron que es de tipo 3 y la velocidad de diseño de 50 km por hora. Nos quiere decir que tenemos una pendiente de 8%, pero recordemos que en zonas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar, los valores máximos de esta tabla se van a reducir en 1% para terrenos montañosos escarpados. En conclusión, la pendiente máxima será de un 7%. Para la pendiente mínima es conveniente proveer una pendiente del orden de 0.50% a fin de asegurar en todo punto la calzada, un drenaje de las aguas superficiales. Acá, como podemos ver, tenemos el perfil longitudinal, en el cual la curva de color verde es la rasante y la curva de color rojo la subrasante. Tenemos un pavimento de 50 centímetros, el cual está compuesto por 10 centímetros de carpeta asfáltica, 20 de base granular y 20 de subbase granular. Tenemos 5 metros. ¿Por qué? Porque en la vertical está deformado en 10. Gracias. En la parte de diseño y verificación de curvas verticales, nosotros tenemos que mencionar que en el tramo 470 tenemos una curva vertical convexa. Entonces, aquí tengo una pendiente de menos 3.60% y una pendiente de menos 7%. Aquí, en una convexa, tiene que cumplir que yo tengo que comparar las positivas y de ellas elegir la más suave. En este caso, como estoy en un sentido contrario por ser bidireccional, tendríamos 3.60 y 7%, el cual me voy a quedar con la pendiente de 3.60%. De allí determino, en este caso, cuando la distancia de parada es menor que la longitud, cuando es mayor que la longitud. En este caso sería cuando la distancia de parada es mayor que la longitud. La longitud curva mínima sería de 50 metros. Después nosotros en el tramo 880 tenemos una curva vertical cóncava, que aquí tengo una pendiente de menos 7%, una segunda pendiente de menos 2.50%, y aquí en una cóncava la regla tiene que decir que debo elegir entre las negativas el más negativo. En este caso el más negativo sería de menos 7%,
Y acá tengo que cumplir el criterio de cuando la distancia separada es menor que la longitud o cuando es mayor que la longitud, y adicionalmente tener en cuenta los efectos gravitacionales y de fuerza centrífuga. En este caso, el caso de nosotros es cuando la distancia separada es mayor que la longitud y la longitud curva mínima es de 60 metros. En la parte de la análisis de carril de ascenso y longitud crítica en pendiente, nosotros vamos a guiar de este cuadro de Excel a la par con este gráfica, en la cual nosotros identificamos lo siguiente. Para una pendiente de menos 3.60%, pierde en 15 kilómetros por hora 230 metros y pierde 25 kilómetros por hora en 380 metros. De la misma manera, en este caso, cuando tengo una pendiente de menos 7%, pierdo 15 kilómetros por hora en 90 metros y en 25 kilómetros por hora 160 metros. Ahora, si yo aquí calculamos la distancia o la diferencia que hay entre 470 y 880, existe una diferencia de 410 metros. Entonces, cuánto pierde en 15 kilómetros por hora y cuánto pierde en 25 kilómetros por hora respectivamente, tendríamos 90 y 160 metros, lo cual el 410 supera largamente. Por lo tanto, sí se justificaría que tendríamos que colocar un carril de acceso continuo porque va a perder en 410 metros mucho más de 25 kilómetros por hora. Asimismo, también desde el tramo inicial hasta el tramo de 470 metros, también con el mismo criterio, nosotros llegamos a la conclusión que sí vamos a necesitar un carril de ascenso continuo. Para el diseño de parámetros de secciones transversales, usaremos un ancho de calzada de 6.60 metros y un ancho de berma de 1.20 metros. Por lo mismo también que tendremos una precipitación anual de 610 mililitros por año y un pavimento asfáltico, usaremos un bombeo de 2.5% y como es una carretera de segunda clase, usaremos un ancho mínimo de derecho de vía de 20 metros. Para nuestro talud de corte tendremos una altura máxima de 10 metros y banqueta de 3 metros de ancho. Y para nuestro talud de relleno, una altura máxima de 5 metros y ancho de banquetas de 3 metros. Por ahí vemos una sección típica de nuestra carretera. Y para todas las secciones transversales, cada 20 metros en tangente, 20 metros en curvas espirales y metros en curvas verticales. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la pestaña Create Corridor y seleccionamos como perfil rasante. Y lo asemblamos con la sección típica. De ahí nos vamos a la siguiente ventanita y botamos en los tres puntos donde sale Frequency to Apply Assembles. Y Along Tangents usamos como 20 metros, a Curve Increment 10 metros, Along Spirals 10 metros y Along Vertical Curves 10 metros. Y todo eso para que nos genere 138 secciones transversales, como podemos apreciar. Ya, ahora para la tangente usamos la sección 1. En el inicio del tramo tenemos una berma de 1.2 izquierdo, carril izquierdo 3.3 y carril derecho 3.3 y berma derecha 1.2. Ahora, para el centro de la curva 1 vamos a usar la sección 21 en el tramo 0 más 140. En la berma izquierda es 1.2, el carril izquierdo 3.3, el carril derecho 4.6 por el sobreancho 1.3, la berma derecha 1.2. Ahora acotamos el vertical y el horizontal, dividimos esos dos números y luego multiplicamos por 100 y obtenemos el peralte que va a ser 9.5%. Ahora, para la curva, el centro de curva 2, vamos a usar la sección 65 en el tramo 0 más 450. Ahora, la berma izquierda va a ser 1.2, el carril izquierdo va a ser 3.3, carril derecho va a ser 4.6 por el sobreancho 1.3 y la berma derecha va a ser 1.2. Ahora acotamos el horizontal y el vertical, lo dividimos esos dos números, multiplicamos por 100 y obtenemos el peralte 8.2% en esa curva. Ahora, para el centro de curva 3 va a ser la sección 108, en el tramo 0 más 800, la berma izquierda va a ser 1.2, el carril izquierdo va a ser 4.8 por el sobreancho de 1.5, el carril derecho va a ser 3.3, la berma derecha va a ser 1.2, acotamos el horizontal y el vertical, lo dividimos los números y multiplicamos por 100 y obtenemos el peralte 10.7% en esa curva. Ahora vemos el área de corte y el área de relleno y como se dan cuenta en el tramo 0 más 130 con la explanación de nuestro proyecto obtenemos los números similares.
Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Manuel Torres. Elaboraciones y planeaciones finales del proyecto. Volúmenes totales de corte y relleno. Obtenemos todas nuestras estaciones y puntualmente nos vamos al tramo 0 más 130, donde obtenemos un área de corte de 4.41 y un área de relleno de 11.48. Para la parte de distancia, tenemos que restar el 0 más 130 menos en la estación 0 más 120. Para el volumen de corte, tenemos que sumar el área de corte de la estación 0 más 120 más el área de corte de la estación 0 más 130. Todo eso dividido entre 2 por la distancia de la estación 0 más 130. La misma fórmula utilizamos para el volumen de relleno. Ahora, para encontrar los totales sumamos la distancia, el volumen de corte y el volumen de relleno. Y aquí tenemos que recalcar que en el total de la distancia no sale igual que en la última estación. Ahora, nosotros encontramos el resultado de 42.989.329, que es la resta del volumen de relleno menos el volumen de corte. Y eso quiere decir que el material que se necesita es para completar en su totalidad. Se requiere buscar de las canteras que se encuentran en la obra. Como anexo mostramos nuestro proyecto final, donde tenemos 138 secciones transversales y el relleno que es de 150 metros.